Bueno, pues estuvimos compartiendo el pasado día 8 de diciembre, estuvimos compartiendo sobre la carta a los Colosenses, referente a un pasaje en el capítulo 3, del versículo 12 al 15. Y vamos a pegar un repaso leve, muy rápido, para coger lo que es la línea de la predicación y recordar un poco lo que estuvimos compartiendo ese día. Pues dijimos que la carta a los Colosenses la escribió Pablo, le escribe a la iglesia de Colosa. Colosa era una ciudad no muy grande, no era una gran metrópoli, era una ciudad situada en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Era una ciudad interior, campesina, a unos 170 kilómetros de Éfeso, al este, ¿no? Muy cerca de la Odisea, estaban cercanas las dos, unos 18 kilómetros una de otra. Pablo, estando en Roma, sabéis que Pablo en Jerusalén fue arrestado y viendo que los judaizantes, los judíos, la autoridad judía quería acusarlo y viendo que lo iban a condenar, pues apeló a César y entonces pues el gobernador lo mandó a Roma. Y estando allí en la visita de un tal Epafras, este siervo, este hermano, era de Colosa, de la iglesia de Colosa. Se cree que o participó o fue el fundador de la iglesia de Colosa y de la Odisea. Él le reporta cómo está la iglesia y le da pues, noticias positivas y negativas. Positivas, que la iglesia iba creciendo, que estaban afirmándose, que creían en el Señor y bueno, y estaban pues creciendo en los caminos del Señor. Pero también le da noticias negativas y le comenta pues cómo los problemas que se estaban dando en la iglesia de Colosa. Aparte de los colosenses, la raíz que tenían de paganismo, tenían la creencia del animismo, es decir, de creer sobre las cosas naturales y los poderes que había en las cosas naturales que comentamos. También le habla sobre el carácter, el comportamiento de los colosenses. Pues eran gente, pues como decía, pues gente campesina, pues eran ásperos, brutos, violentos, gente un poco agresiva, ¿no? Y también pues, la influencia pues, de las doctrinas que estaban recibiendo de los falsos maestros, que les llevaba, pues le movía pues, a restricciones sobre comidas y bebidas, observancias de ciertos festivales, luna nueva, días de reposo, la sumisión a la ley de Moisés, adoraban a los ángeles y demostraba una falta de interés sobre la preeminencia y la suficiencia de Cristo en todas las cosas. Esto lo relata en la carta, pues, el capítulo 2 a partir del versículo 16. Pablo le escribe esta carta a los colosenses y la envía por medio de Tíquico. Y esta carta, pues, aunque tiene 4 capítulos, la podemos dividir en 2 partes. Una parte doctrinal y una parte que es el capítulo 1 y 2 y una parte práctica que es el capítulo 3 y parte del 4. Pablo les dice la condición que están en Cristo y que tenían que poner las cosas en las miras de las cosas de arriba y no en las cosas terrenales y vivir como verdaderos creyentes, haciendo morir lo terrenal en ellos y dejando por completo todas las inmoralidades que había de sus raíces paganas, ¿no? Que están pues, expresadas en el versículo 5 de este capítulo, el capítulo 3, que como leímos, les dice que haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta forma de actuar para ellos era idolatría. Pero también les exhorta a que dejen otras conductas que no eran tan escandalosas como estas que hemos dicho, pero que también afectaban a la comunión y a la relación dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, y que están expresadas en los versículos 8 y 9, que dice, pero ahora dejad también vosotros también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, despojando del viejo hombre con sus hechos. Pablo les anima a que se vistan del nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando por completo, que es, en fin, nuestra meta. Y vimos 3 puntos. Primer punto, nuestra identidad. Segundo punto, nuestra vestidura. Tercer punto, nuestro llamado. En nuestra identidad vimos que hemos sido escogidos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, Él nos escogió. Vimos que somos santos, Él nos ha apartado, nos ha hecho un pueblo apartado para glorificarle y andar en sus caminos y en su verdad. Y hemos sido amados. Él ha derramado su amor sobre nosotros en la persona de Cristo. Dijimos que hemos sido aceptos en el amado. En nuestra vestidura, que es la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros, la comparamos con nuestra vida, con nuestra vestidura cotidiana y vimos que nuestra vestimenta interior, que es el fruto del Espíritu que nos capacita para nuestra relación, forjando nuestro carácter. Hablemos de la misericordia, de la benignidad, de la humildad, de la mansedumbre y la paciencia. Vimos nuestra vestidura exterior, que es la relación y el comportamiento que tenemos unos con otros. Y dijimos que la Escritura nos dice que teníamos que soportarnos unos a otros. Y ahí pues desarrollamos lo que es la templanza, el dominio propio. Y también nos decían que teníamos que perdonar unos a otros si alguno tuviese queja el uno contra el otro. Al igual que tenemos el ejemplo de Cristo, Cristo nos perdonó. También teníamos que hacerlo nosotros. Y en este punto también vimos nuestra vestidura de abrigo, la que nos abriga, y hablemos del amor, que es el vínculo perfecto, es la unión perfecta, es lo que nos enlaza unos con otros, el verdadero amor que viene del Señor, ¿no? Y el último punto, nuestro llamado, dijimos que hemos sido escogidos, que Él nos escogió desde la eternidad pasada, hemos sido adquiridos, hablemos de la compra, el ser adquirido por medio de la sangre de Cristo. Pero ahora hemos sido llamados a ser parte de su cuerpo, a la paz de Dios que gobierna nuestros corazones, a formar parte del cuerpo de Cristo, y hablemos los miembros, que somos miembros unos de otros, y la importancia que tenemos como ser parte, miembro de ese cuerpo. Y también hemos sido llamados a ser agradecidos por todo lo que ha hecho el Señor en nosotros, está haciendo y hará en nuestra vida. Ahora vamos a desarrollar los versículos 16 y 17 de este capítulo más profundamente, aunque tocaremos hasta terminar lo que es el capítulo, desarrollando el último punto que tenemos hoy. Leamos el versículo 16 y 17. Y lo leo yo, si me permitís, para que se pueda grabar. El versículo 16 del capítulo 3 dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Como es normal, tenemos 3 puntos. El primer punto, nuestra enseñanza como creyentes. Segundo punto, nuestra actitud como creyentes. Y tercer punto, nuestra conducta como creyentes. Nuestra enseñanza, nuestra actitud, nuestra conducta. Primer punto, nuestra enseñanza. Versículo 16, la primera parte. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo tiene que morar en nosotros. Tiene que habitar. Tiene que vivir en nosotros. No es algo temporal, no es algo en ciertos momentos, no en algunas situaciones, no los domingos, no los días de estudio, sino en todo momento. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor, que sea vida en nosotros, que sea parte de nosotros, porque nos identificamos como cuerpo de Cristo en ella.
Y tiene que hacerlo en abundancia, no escasamente, no a ciertos momentos, no en pequeñas dosis solo lo escueto, ¿no? Lo significativo, sino en abundancia en nosotros, porque es un deseo del Padre. Pablo les anima a que crezca en todo conocimiento y sabiduría e inteligencia. En Colosenses 1, 9 y 10 nos dice la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es el deseo del Padre de que crezcamos en su conocimiento y que eso sea una realidad en nuestra vida, llevando, como dice, fruto de buena obra. La palabra de Cristo, podemos decir la enseñanza de Cristo, o también podemos decir la palabra de Dios. Porque Juan 12:49 nos dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Señor Jesús no te trajo una enseñanza que se inventó Él, no te trajo lo que se le ocurrió a Él, sino habló lo que la palabra del Padre, lo que le mandó. Porque mandamiento, lo que le mandó el Padre que tenía que hablar, es lo que habló Él. Entonces estamos recibiendo la palabra del Padre, la palabra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que la palabra de Cristo es toda la Escritura, es toda la palabra de Dios, es toda la Biblia, es todo este libro. No solo la letra roja que viene en algunas Biblias, ni el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia. Porque el Antiguo Testamento nos está hablando de las promesas de redención que tiene Dios para su pueblo. Y el Nuevo Testamento nos está hablando del cumplimiento de esas promesas en la persona de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Todo nos está hablando de Dios. Tenemos que tomar la Biblia como una teología bíblica, como un solo libro, como una sola unidad que está contando una historia desde el principio, desde la creación. Una historia de redención de un pueblo para Dios en la persona, en la obra de redención, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que tomarlo así. Es decir, toda la Escritura, toda la palabra es de Cristo. Y ella tiene que morar en nosotros. Para saber si la palabra de Cristo y entender la palabra de Cristo, para que more en nosotros, tenemos que saber quién es Cristo. Tenemos que saber lo que hizo y quién es Él. Y para ello vamos a hacer un pequeño repaso muy leve sobre la parte doctrinal de la carta, que estaba en el capítulo 1 y 2. Por eso nos vamos a desviar algunas partes de esa parte de la carta. Es importante tener presente quién es Cristo, pues era uno de los problemas que había en la iglesia de Colosa. Ellos estaban negando la superioridad de Cristo y la suficiencia de Cristo, de su obra redentora. Enseñaban que había que guardar las fiestas, los días de reposo, apartarse de algunos alimentos y bebidas, guardar la ley de Moisés y adorar a los ángeles. Y eso en la Biblia no está. Por eso tenemos que conocer la palabra del Señor. Por ello Pablo defiende la superioridad de Cristo tanto en lo terrenal como en lo celestial y la suficiencia de Cristo que estaba siendo cuestionada. Veamos un poco sobre la superioridad de Cristo. Pablo se vio obligado a defender la superioridad de Cristo y la preeminencia de Cristo porque la filosofía en Colosa estaba señalando que el Hijo de Dios era simplemente un gobernador celestial como cualquiera. Era un Dios o un gobernador que estaba en el cielo, pero como tanto había muchos, ¿no?
La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, podemos decir que Cristo es la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios. Los apóstoles le dijeron a Cristo, muéstranos al Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. El primogénito era el que heredaba todo. Con esto nos puede decir que Él ha heredado todo, es el heredero de todo. Pues es el primogénito, el creador de todo, tanto lo físico como lo espiritual. Todo fue creado para Él y todo en Él subsiste. Es decir, que todo lo que hay en Él existe. Cristo no es solamente el creador de todo, sino que desempeña el lugar central en los propósitos de salvación y redención del Señor. Solamente Jesucristo ocupa ese lugar, nadie más. Además de ser glorioso en su persona como el perfecto y poderoso Señor de todo, Él también es glorioso en su maravillosa obra de redención, realizada en la tierra, principalmente en lo relacionado con su muerte expiatoria y su resurrección literal al tercer día. Podemos ver en la Escritura la superioridad de Cristo sobre cualquier hueste celestial, por ejemplo, los ángeles, porque los colosenses estaban siendo animados o obligados a adorar a los ángeles. Si leemos en Colosenses 1, 18 al 20, nos dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, podemos decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es un título que ningún ángel tiene. Es el principio de todo. Es decir, los ángeles fueron creados por Dios, pero Cristo no fue creado por Dios. Él existe desde el principio, desde la eternidad. Es el primogénito de entre los muertos. Ningún ángel ha sido resucitado. Yo me preguntaba, primogénito entre los muertos. ¿Qué significa eso? Pues significa porque no fue el primero que fue resucitado. La Escritura nos dice que hay gente que fue resucitada antes, pero el primogénito fue el primero en ser resucitado para gloria y honra, para ser glorificado. Y nosotros seremos un día también glorificados, resucitados, y seremos glorificados. Él ha sido el primogénito, el primero, y nosotros seremos los postreros como Iglesia de Cristo. Tiene la preeminencia en todo. Toda la plenitud habita en Él. No es así en el caso de los ángeles. Los ángeles tienen un destino, una función, pero no tiene la preeminencia en todo. Solo Cristo la tiene. Y por medio de su sangre ha reconciliado toda la creación en Dios. Él es el único redentor. Hemos visto la superioridad de Cristo, ahora vemos la suficiencia de Cristo en su obra redentora. La suficiencia de Cristo en la gracia. Es por medio de Él que podemos recibir la gracia de Dios. Hemos sido reconciliados por medio de su obra redentora. Colosenses del 1, del 12 al 14 nos dice, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, Cristo nos ha hecho participantes de la herencia de los santos en luz. Ya no andamos perdidos,
Él nos ha dado, como dice, a su luz admirable. Andamos en claridad, no andamos en tinieblas. Y nos ha hecho aptos para participar de esa herencia y ser parte del pueblo de Dios. Y dándonos acceso a esa herencia que solo Cristo tiene. Andábamos condenados en oscuridad y Él nos ha librado, nos ha sacado de esas tinieblas porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos ha llevado al reino de su Hijo. No es que estemos salvos, no es que estemos en un sitio donde no nos va a influir nada, pero estamos en la esfera, el reinado, donde Él tiene posesión y como iglesia Él nos guarda y nos cubre. Colosenses 2:11 nos dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Podemos decir que la iglesia ahora es la verdadera circuncisión, según la profecía de Deuteronomio 36, que dice, yo circuncidaré tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que andéis en mis caminos y en mi voluntad. Dios es fiel en su palabra y está cumpliendo las promesas que hizo a Israel ahora en la iglesia de Cristo. Es un privilegio que tenemos como parte del pueblo de Dios. Colosenses 1, 21 y 22 nos dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreversible delante de Él. Es por medio de Cristo, el Hijo de Dios, en que ahora los gentiles somos pueblo. Podemos formar parte del pueblo de Dios. Es pues antes éramos enemigos, éramos extraños, estábamos destituidos de la gloria de Dios y no teníamos acceso a Dios. Y por medio de Cristo, por medio de su obra redentora, podemos hacerlo. Hemos sido reconciliados en su cuerpo y es por medio de su muerte. Para estar, como dice la Escritura, delante de Él, santo y sin mancha e irrepresible. Él está preparando a su iglesia. Dice que le está quitando toda arruga y toda mancha para presentársela ante Él. Limpia y resplandeciente. Cristo es suficiente también nuestra ética de cristiana, porque hemos sido circuncidados de corazón. Él ha cambiado nuestra naturaleza, Él nos ha transformado, nos ha regenerado. Y como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, tenemos que andar en sus propósitos y en su voluntad. No podemos andar como anda el mundo, en sus delitos y pecados, en sus iniquidades. Tenemos que andar conforme a su gracia y poner nuestra mira, como dice Colosenses 3:1 en este capítulo, poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, apartando de toda maldad, ¿no? Nuestra vida está escondida en Cristo y debemos dejar las cosas terrenales, como he dicho en el versículo 5. Moldear nuestra conducta en la comunidad de los santos, unos con otros, a la que hemos sido llamados para crecer en santidad. Por eso tenemos que dejar, aunque no cometamos esos pecados que cometen el mundo, pero también tenemos que moldear nuestra conducta, nuestra forma de tratarnos los unos a los otros, como nos dice Pablo en el versículo 8-9. También dejar toda ira, todo enojo, toda palabra, toda blasfemia. En nuestro caminar como cristianos tenemos que enseñarnos y exhortarnos unos a otros para crecer en madurez delante del Señor, para glorificar su nombre y poder dar buen testimonio de su evangelio como iglesia. La palabra de Dios nos dice enseñando y exhortándoos unos a otros. Cuando decimos exhortarnos, nos suena mal esta palabra. ¿Nos suena mal? Cuando la escuchamos, pegamos un bote hacia atrás y ya nos ponemos a la defensiva. Pensamos, ya me están regañando, ya me están echando la bronca, ya me están echando la bulla, como dicen aquí. Pero exhortar no es solo eso.
Es invitar, es suplicar, es aconsejar, es amonestar, es animar. Pero nos suena mal y a nadie le gusta que le exhorte. Remueve nuestra vieja naturaleza. Y siempre buscamos una justificación o una excusa. Y siempre está, sí, podemos recibirla, pero, ya está la palabra esa, pero intentamos excusarnos. Y yo soy el primero en hacer eso. Tenemos que ser más humildes y más tolerantes. Porque la exhortación es una gran bendición. Porque te corrige, te guía, te anima para andar como un verdadero creyente, como un hijo de Dios. Porque Dios, a quien ama, disciplina. La enseñanza y la exhortación debe hacerse, como dice la palabra, con toda sabiduría. Porque a veces somos muy ligeros en enseñar y en exhortar. Y podemos hacer daño a las personas. Podemos confundir. Y podemos levantar o hacer heridas que luego cuestan mucho trabajo sanarlas. Y tenemos que tomarlo en serio, porque estamos tratando con vidas. Estamos tratando con el cuerpo de Cristo. Estamos tratando con la iglesia y estamos tratando con los hermanos. Y esto es algo muy serio. Por ello, Pablo nos aconseja, nos anima a que lo hagamos en toda sabiduría. ¿Con qué objeto tenemos que enseñarnos y exhortarnos? Pues Colosenses 1:28 nos lo dice. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El fin es que crezcamos en santidad, que crezcamos, como dice la Escritura, perfecto para presentarlo delante del Señor, para presentarnos delante del Señor. Y eso es un fin. Si alguien te enseña y te exhorta, recíbelo como del Señor, porque va a ser de gran bendición para tu vida. Segundo punto, nuestra actitud. Como creyentes es muy importante qué actitud andamos en el reino de Cristo. Y si lo hacemos con gozo, con alegría, con júbilo, o lo hacemos con queja, con amargura, con angustia, para poder vivir en un verdadero entendimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. La Escritura nos dice en la segunda parte del versículo 16, cantando con gozo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Tenemos que andar con gozo, tenemos que andar con alegría, tenemos que andar con júbilo y hacerlo en el Señor. No estamos aquí para que el Señor nos solucione los problemas, ni para que todo nos vaya de lujo, ni para que te sonría la fortuna. Estamos aquí sirviendo al Señor porque el Señor está aquí para que en su nombre seas salvo. Para que tengas vida y tengas vida abundante en Él. Y para que andes en sus propósitos. No en los tuyos, no en tu interés, no en tu deseo, sino en los propósitos del Señor. Y a veces los propósitos del Señor y nuestros propósitos no coinciden. El Señor tiene unos propósitos para su reino, para que tú le sirvas, y tú tienes tu idea o tu interés, ¿no? Y a veces, pues, tienes que humillarte y ponerte delante del Señor y decir, Señor, heme aquí, úsame, y que sea para tu gloria. Si realmente sabemos y entendemos lo que Dios, por medio de Cristo, ha hecho en nuestra vida, debemos hasta andar en gozo y agradecidos. Porque el Señor ha hecho, por su gracia, grandes cosas entre nosotros. Y tenemos que expresarlo, como dice Pablo,
cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Qué son los salmos? Salmo es alabanza. Es un poema o frase que glorifica a Dios. La palabra salmo viene del origen griego y significa tocar un instrumento a la misma vez que se canta, aunque el pueblo hebreo le dio el significado de alabanza. Un salmo es un poema religioso cuya finalidad es alabar, glorificar a Dios. Un himno es un canto o texto lírico que expresa sentimientos positivos de alegría y celebración. La alabanza como una forma de adoración a Dios, la cual generalmente se desarrolla a través de himnos y cánticos en un templo o iglesia como parte del servicio religioso o culto a Dios. ¿Y qué es un canto espiritual? Es un cántico que sale del corazón, de lo más profundo de nuestro ser, y normalmente está dirigido por el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. ¿Por qué tenemos que cantar con alegría? ¿O por qué tenemos que cantar con gracia? Que no es igual que tener gracia para cantar. Cantar con gracia es distinto que tener gracia para cantar, porque si nuestra salvación fuese por cantar, pues cantar con gracia es una actitud de nuestro corazón. Es cantar con gozo, con júbilo, con alegría, porque hemos recibido del Señor, en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, la salvación, el poder ser parte de su pueblo. Y por eso la Escritura nos dice que tenemos que ser agradecidos. ¿Qué tienen en común los salmos, los himnos y los cantos espirituales? Pues tienen en común que glorifica y exalta y alaba al Dios Todopoderoso. El pasaje paralelo en Efesios dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, haciéndolo de forma que agrada al Señor. Tened en cuenta que Pablo le está animando, le está exhortando, le está llamando la atención a los colosenses porque tenían problemas de relación de comunión. Como hemos leído en los versículos 9 y 10, que dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. En el versículo que hemos mencionado en Efesios 5, 19, 20, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo que hablen con salmos, con himnos y con cantos espirituales. No se trata de estar hablando, cantando. Se trata de hablar palabras que edifican, que glorifican y honran al Señor. Dejando la palabrería, dejando las palabras deshonestas, como dice, la blasfemia, las palabras que no edifican y no nos hacen crecer como hijos de Dios. Apartándonos de lo inmoral, cuidemos del Evangelio. Como dice, adornemos el Evangelio. Defendamos el nombre de Cristo y no participemos de las cosas. En Romanos 1, a partir del 28-29, nos está hablando de todas las iniquidades que hace la gente. Pero al final, en el versículo 32, nos dice, sino que también se complacen con las que los practican. A veces no nos damos cuenta y a veces están blasfemando, están hablando mal, están haciendo cosas que no edifican y nosotros estamos ahí y parece que participamos de ello. Y tenemos que apartarnos de eso. Somos un pueblo santo, un pueblo apartado. No tenemos que estar
en relación con personas cuando no edifican o glorifican a Dios. Nuestra actitud debe ser dar gracias a Dios por todo y en todo, en Cristo, cuidando lo que hablamos y también lo que cantamos. Si lo que cantamos son canciones cristocéntricas, son canciones que glorifican a Dios, o son más humanistas pensando en el yo, y si sobra algo para mí. Porque damos testimonio de Él y nuestra conducta debe ser glorificar al Señor. Y pasamos al tercer punto, nuestra conducta. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Es muy importante andar en el temor de Dios, en todo lo que hacemos, pues somos su iglesia, somos su cuerpo y representamos su reino. Damos testimonio como hijos suyos. La palabra nos dice, todo lo que hacéis, sea de palabra. Tenemos que tener cuidado y medir nuestras palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que tener cuidado y medir nuestras palabras. Y Santiago 1:19 nos dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y Él nos da una buena fórmula para hacer. Si eres pronto para oír, más tardo para hablar, será igual muy difícil airarse. Nuestras palabras nos llevan a veces a estar descontrolados. Tenemos que medir nuestras palabras porque con ellas podemos dañar, podemos equivocar a las vidas, a las personas con quien nos relacionamos. Damos más testimonio de quién somos. En el capítulo de Santiago, en el tercer capítulo, nos habla de las obras de la lengua, del poder y la obra de la lengua, de nuestras palabras, podemos decir. En Santiago 3:2 nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En ese capítulo nos está hablando del poder que tiene la lengua. Y nos dice aquí, si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto. Y en ese pasaje de Santiago nos habla de cuán poderosa puede ser nuestras palabras, nuestra lengua, ¿no? Y nos da ejemplos como una nave, como el timón, que es como el timón de una nave grande que puede gobernarla siendo muy pequeño, o como un pequeño fuego puede arder todo un bosque. Por eso es importante medir nuestras palabras para no ofender, porque con la misma lengua podemos glorificar a Dios y también podemos ofender a nuestro prójimo. Santiago 3:9 nos dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Pablo nos aconseja también que miremos nuestras palabras a fin de edificar y dar gracias a los demás. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hemos hablado lo que sea de palabra, pero también nos dice todo lo que hacéis de hecho. Lo que hacemos de hecho, con nuestras obras, con nuestras acciones. ¿Cuán importante es nuestra conducta y lo que hacemos? Damos testimonios a los demás de Cristo en nuestra vida, como iglesia. La mirada de los demás está sobre nosotros. Si tú piensas que la gente no te conoce y sabe. Sabe dónde trabajas, sabe dónde vives, sabe a dónde vas.
Y si tu conducta no glorifica a Dios, no da buen testimonio, los demás se van a hacer una enseñanza, una imagen tuya que no es, o que es. Porque te van a decir, este es creyente, este es cristiano, y va a aquella iglesia, y fíjate lo que dice y lo que hace. Si él es así, imagínate cómo serán los demás. ¿No lo había escuchado? Pues sí, nuestra conducta da testimonio de lo que hacemos. Y también da buena imagen o mala imagen del cuerpo de Cristo. Lo dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando alguien hace algo en nombre de alguien, lo está representando. Eva lo sabe, lo está representando. Y va prácticamente delegado por él con la misma autoridad que él le da. Pero también tiene la misma responsabilidad que tiene esa persona. Y si nosotros representamos a Cristo, también somos responsables de el daño que se le puede hacer a Cristo. Y un día también daremos cuenta de eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra conducta en eso, ¿no? En lo que hacemos. La palabra nos dice que lo que hagamos, demos gracias a Dios por medio de Cristo, dándole la gloria y la honra, porque Él es digno. Veamos unos ejemplos que nos pone la Escritura en nuestra esfera social, en nuestra esfera cotidiana, a partir del versículo 18 al 23. Colosenses 3, del 18 al 22. Y nos pone el ejemplo, yo creo que Pablo pone lo que más nos cuesta hacer. Y a veces nos pone unas palabras clave como en todo. Y cuando te dice, como nos dice en el versículo 18, casada, está sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor. Y si es en todo, cuesta mucho trabajo. La sujeción, la sumisión, en todo, es lo más difícil para una persona, para una esposa. Y más si su esposo es un bruto, es un tarugo, como dicen aquí, es un inconverso, es un irracional, que no está centrado, parece un burro ahí que solo mira para adelante. Pero el Señor dice, sujétese y que lo respete. Efesios 5:24, el versículo paralelo, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y a veces sí, puede estar sujeta en algunas cosas, pero en todo cuesta, y cuesta mucho. Pero el Señor lo dice así, que estén sujetas y que lo respeten. Porque por vuestra conducta, esposa, dais testimonio a los demás de Cristo en vuestra vida. Lo dice Primera de Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por el comportamiento de sus esposas. También habla a los maridos. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La verdad es que los hombres no somos cuidadosos. Somos ásperos. No somos sensibles. Y cuando un hombre es sensible, desgraciadamente, por equivocación, se desvía hacia donde no conviene el Señor. El Señor nos ha hecho diferentes. Somos diferentes. El hombre y la mujer es más sensible, el hombre es más hacia los problemas, no es tan sentimental, tan emocional, ¿no? Somos diferentes y nos ha hecho así para complementarnos. Pero sí también tenemos que esforzarnos como hombres en ser sensibles, en ser de un mismo sentir, en ser más dados a la mujer,
y cuidarla. Efesios 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta lo sumo se entregó por ella. Así tenemos que hacerlo nosotros, hacia nuestras esposas, nuestras mujeres. Y sigue en Efesios 5:28 y 29. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino el que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si te ama a ti mismo, tienes que amar a tu mujer, porque formáis parte de un cuerpo. Y será una sola carne, dice las Escrituras. Versículo 20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuán difícil es que los hijos obedezcan a los padres, pero aún más que lo obedezcan en todo. Efesios 6:1-3 nos dice: hijos, obedecer al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Hay una promesa de esperanza y de vida y de bendición a los hijos que obedecen a los padres. Versículo 21. Padres, no os esperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La Escritura nos dice que tenemos que tener cuidado los padres, cómo tratamos a nuestros hijos. Que no los provoquemos a ira, que no los provoquemos, que no los desesperemos. Porque su conducta es nuestra responsabilidad. Somos administradores de sus vidas, el Señor nos lo ha dado. En Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. No es que le consientas todo, tienes que disciplinarlo. Eres administrador de su vida, pero tienes que hacerlo en la amonestación del Señor. Porque como hemos dicho, la disciplina viene del Señor. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como al que quiere agradar al hombre, sino con corazones sinceros, temiendo a Dios. Ahora no hay siervos como antes, ni hay amos, pero sí hay trabajadores y hay jefes. Tenemos que ser responsables y dar buen testimonio del Señor en nuestro trabajo, y tenemos que tener cuidado también con nuestra conducta hacia nuestros jefes y también los jefes a los empleados. Porque si Dios te ha bendecido y eres empresario y tienes una empresa y tienes trabajadores, si has recibido bendición, tienes que ser de bendición. Y tienes que glorificar el nombre del Señor, dando buen testimonio delante de tus empleados, aunque no sean conversos. Pero sabiendo que tú andas en principios, y esos principios son principios de verdad, principios de vida, va a dar buen testimonio. Como hablábamos con las casadas, que daban buen testimonio, según Pedro, a los demás, por medio de la palabra, por medio de sus hechos. No haciendo las cosas para agradar al hombre, nos dice la Escritura, sino temiendo a Dios, haciendo las cosas para glorificar su nombre, pues somos sus representantes de su reino. En el versículo 25 de este capítulo nos dice: en el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres. La verdad es que tenemos que, tanto con nuestras palabras, con nuestras acciones, tenemos que dar buen testimonio del Señor.
y tenemos que, en todas las esferas que nos pone la Escritura, que están reflejadas en la Escritura, tenemos que glorificar su santo nombre. Para terminar, y no alargarnos mucho, vamos a resumir, vamos a recopilar todo lo que hemos dicho. Hemos desarrollado 3 puntos: nuestra enseñanza, nuestra actitud, nuestra conducta. Hemos dicho en nuestra enseñanza que tenemos que enseñarnos y exhortarnos unos a los otros en toda sabiduría, para que la palabra del Señor more en abundancia en nosotros, sabiendo quién es Cristo y lo que hizo, y sabiendo la preeminencia que tiene Cristo sobre todas las cosas, es decir, la superioridad de Cristo y la suficiencia de Cristo en todas las esferas. Hemos visto a Cristo en la gracia y hemos visto a Cristo en la ética cristiana, en nuestra conducta. Hemos visto nuestra actitud. Tenemos que estar gozosos por lo que el Señor ha hecho hacia nosotros, dando gracias al Padre por todo por medio de Jesucristo, en todo lo que hablamos y cantamos, dando esa alegría, ese gozo, ese júbilo en nuestras vidas. Hemos sido reconciliados con Dios y esto debe ser un gozo y una alegría en nuestras vidas por la esperanza que Él nos ha dado en Cristo. Dando gracias en nuestros corazones a Dios, como dice la Escritura, con salmos, con himnos y cantos espirituales. Es decir, hablando con edificación, con alabanza, con cosas que glorifiquen al Señor, con nuestras palabras. Y hemos estado hablando de nuestra conducta. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor, en su nombre, dando testimonio de que somos hijos suyos. Cuidado con nuestra conducta, cuidado con nuestras palabras. Cuidado con nuestra lengua, con lo que hablamos. Acordémonos de la fórmula de Santiago, que dice: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y cuidado con nuestros hechos, con lo que hacemos. Nuestras acciones dan testimonio de nosotros y nosotros de Cristo. Debemos andar como nos instruye la palabra. En la esfera social, como hemos visto en los ejemplos, las casadas, los maridos, los hijos, los siervos, los amos, porque ella es útil para nuestra vida y glorifica a nuestro Señor y Salvador. Y terminando con los versículos del 23 al 25 al 24, nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la promesa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. No servimos a los hombres, no servimos a esta sociedad, servimos a Cristo, como parte de su pueblo, como hijos suyos, como iglesia suya. Y tenemos que glorificar su santo nombre, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Oremos.